Vamos a explorar cómo entender el altísimo costo de mantener relaciones tóxicas y, lo que es aún más importante, vamos a aprender a blindar el entorno personal y profesional. Qué buena falta hace en estos tiempos. Ni lo digas. Para lograr esto, hoy nos sumergimos en las páginas del capítulo 23, titulado El poder de evitar personas tóxicas. Este texto forma parte del volumen 2 llamado Poder en el Mundo, del primer libro de la serie Principios del Poder, escrito por Sergio Feller. Un material sumamente revelador. Bueno, vamos a desempacar esto, porque el principio central que plantea el autor es fascinante y a la vez funciona como una advertencia muy seria. Nos habla del peligro real de contagio que representan las personas resentidas, las que operan desde el papel de víctimas constantes, las deshonestas y las desequilibradas. Y hay que establecer una distinción fundamental desde el primer momento, para no caer en generalizaciones injustas. La toxicidad de la que habla el material no se refiere a alguien que simplemente tiene un mal día. Claro, todos tenemos malos días. Exacto. O que atraviesa una crisis temporal. El autor es clínico en su definición. Hablamos de una condición crónica. Se trata de individuos que operan sistemáticamente desde el resentimiento o el caos emocional. Y el aspecto más destructivo de esto es que si esa conducta no se frena, se convierte en un contaminante silencioso. Comienza a alterar las decisiones, el estado de ánimo y la calidad de vida de todo el ecosistema social que rodea a esa persona. Yo me pregunto, ¿no es muy difícil darse cuenta de ese impacto cuando uno está inmerso en la rutina diaria? Es dificilísimo. Porque me imagino que al principio esa filtración es imperceptible. O sea, no es que alguien llega a la oficina anunciando que va a arruinar el ambiente. El texto menciona que esta energía se mete en las conversaciones diarias y baja la vara de lo que aceptamos en la vida, pero el proceso debe ser muy sutil. Lo fascinante aquí es que es extremadamente sutil y ahí radica su peligrosidad. En psicología y sociología esto se asocia con el concepto de desviación normalizada. ¿Desviación normalizada? Tal cual. El autor describe cómo impacta en la tolerancia la mediocridad. Cuando existe una convivencia constante con la deshonestidad, la queja perpetua o el drama innecesario, el cerebro de quienes están alrededor empieza a recalibrar lo que considera normal. Ah, claro, uno se va acostumbrando. Exactamente. El umbral de tolerancia desciende. De repente, participar en un chisme destructivo, aceptar una excusa mediocre o vivir apagando incendios emocionales se vuelve parte del paisaje. Y la respuesta a esto, según el planteamiento del libro, debe ser quirúrgica y contundente. Suena muy lógico en papel, pero aislar a un compañero de trabajo o a un familiar inevitablemente genera fricción y muchas veces una culpa inmensa. ¿Cómo aborda el autor esta barrera emocional que impide simplemente dar un paso al costado? El libro hace hincapié en desarmar esa culpa cambiando la perspectiva por completo. Aislar a estas personas no se plantea como un acto de crueldad o de castigo vengativo, Sino como autodefensa. como un mecanismo de pura autopreservación. Además funciona como un límite educativo. Al retirar la atención y el acceso, se le demuestra a la otra persona que su conducta tiene un costo real y tangible en el mundo. Fíjate que hay una frase específica en el material que captura esta idea a la perfección. Dice: alejarte de lo que te lastima no es egoísmo, es un acto de amor propio. Es una declaración de principios brutal. Es una reestructuración completa de cómo entendemos la lealtad. Si miramos el panorama general de las relaciones humanas, el éxito, el equilibrio y la paz mental de cualquier individuo dependen de mantener un entorno social que el autor cataloga como limpio. Rodearse de personas que elevan el estándar no es un lujo o una coincidencia afortunada. Es una necesidad estratégica imperativa para desarrollarse de manera sana y alcanzar objetivos complejos. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque para ilustrar el nivel de destrucción que puede causar una figura desequilibrada cuando no hay límites, no nos quedamos en la teoría moderna del liderazgo. El material nos lleva a un viaje histórico bastante oscuro. Un viaje fascinante, por cierto. Sí, nos presenta a Cayo Julio César Augusto Germánico, el tercer emperador del Imperio Romano, que gobernó entre el año 37 y el 41 después de Cristo. La historia lo recuerda por su apodo Calígula. Y para dimensionar la magnitud de este colapso, necesitamos entender el punto de partida. Calígula no llegó al poder como un tirano odiado. Para nada. Al contrario, sucedió a su tío abuelo, Tiberio, y su ascenso fue recibido con una euforia masiva en Roma. Al principio era adorado.
Prometió reformas institucionales y restaurar la gloria de los tiempos de su bisabuelo, el reverenciado emperador Augusto. Prometió el cielo y la tierra. Y durante los primeros meses, las acciones respaldaron las palabras. Liberó a prisioneros políticos, abolió impuestos opresivos y organizó eventos públicos. Parecía el líder perfecto, un faro de esperanza. Era casi una luna de miel política, hasta que ocurre una ruptura dramática. Totalmente dramática. Se cita a historiadores clásicos como Suetonio y Dion Casio, quienes marcan un punto de inflexión muy claro. Una enfermedad grave, una fiebre severa, que aparentemente causó estragos en su salud mental. Tras recuperarse físicamente, la persona que emergió era otra. Es como si le hubieran cambiado el cerebro. Tal cual. Se desata una naturaleza despótica marcada por una crueldad extrema, una paranoia asfixiante y una megalomanía que, leyendo los detalles, resulta difícil de creer. Calígula pasó de ser un líder benevolente a utilizar la tortura como entretenimiento durante sus banquetes. Eliminaba sin dudar a cualquiera que su mente paranoica percibiera como una amenaza, por minúscula o imaginaria que fuera. Y la locura escaló a niveles muy oscuros, involucrándose incluso en relaciones incestuosas con sus propias hermanas y con las esposas de sus aliados políticos, demostrando que ninguna convención moral aplicaba para él. Las reglas eran para los demás. Ordenó construir un puente flotante de kilómetros de largo, hecho uniendo cientos de barcos comerciales, con el único propósito de pasear a caballo sobre el agua durante un par de días. Es increíble. Si analizamos ese puente flotante desde la psicología del poder, vemos el síntoma definitivo de un ciclo de retroalimentación de egos sin frenos. Cuando un líder destruye la infraestructura comercial de su propio imperio, solo para probar un punto estético o cumplir un capricho, indica que ya no hay nadie en su círculo íntimo capaz de decirle que no. Claro, se rodeó de pura obsecuencia. Y esa desconexión de la realidad inevitablemente se extiende a un desprecio absoluto por las instituciones que sostienen a la sociedad. La fuente relata una anécdota histórica sobre esto que involucra a su caballo, Incitatus. Espera, a ver, porque esto es impactante. ¿Estamos diciendo que la desconexión institucional llegó al punto de involucrar políticamente a un animal? ¿Cuál era la intención real detrás de eso? El relato histórico, que el libro recoge analizando su impacto simbólico, señala que Calígula planeaba nombrar a su caballo como cónsul, uno de los cargos políticos y militares más altos de la República Romana. ¡Qué locura! Aunque algunos historiadores debaten si llegó a formalizarlo antes de morir, el simple hecho de anunciarlo o considerarlo era un mensaje devastador. No era que creyera que el caballo tenía habilidades políticas. Era una burla calculada. Quería humillar al Senado, demostrando que la élite política de Roma era tan irrelevante para él que un animal podía hacer su trabajo. Es una demostración de soberbia llevada al extremo para humillar a quienes lo rodeaban. Para ilustrar cómo operaba la mente de este emperador, hay unas frases recopiladas en el material que son francamente escalofriantes. Por ejemplo, Que me odien con tal de que me teman. esa frase lo dice todo. O esta otra, que revela una apatía total por la vida humana. Ojalá el pueblo romano tuviera un solo cuello. Esa última frase es quizá la representación más pura del resentimiento patológico. Muestra un deseo de control destructivo total, fantaseando con la capacidad de aniquilar a toda la población de un solo golpe si no se sometían a su voluntad. ¿Qué nivel de oscuridad? A esto se suman sus declaraciones sobre su propia divinidad. Frases como «vive y morirás por tu propia mano», o la afirmación final de su desconexión con la fragilidad humana, que fue «soy un dios y los dioses no mueren». Creía honestamente que la fortuna lo favorecía de manera sobrenatural y que era intocable. Pero la realidad siempre termina imponiéndose. La paranoia lo llevó a ver conspiraciones en todas partes, persiguiendo y ejecutando a la nobleza, lo que creó un ambiente irrespirable. Y el desenlace fue irónicamente provocado por él mismo. Como suele suceder en estos casos. Su comportamiento aisló a sus últimos aliados, culminando en su asesinato en el año 41 después de Cristo. Fue emboscado por su propia guardia pretoriana, que básicamente era su servicio secreto personal, la élite militar encargada de proteger su vida. Roma quedó sumida en un vacío de poder caótico hasta que su tío Claudio fue instaurado como emperador. Es fascinante,
Porque, salvando las distancias obvias de los asesinatos políticos y la construcción de puentes de barcos, la dinámica de la corte de Calígula es idéntica a la de un departamento corporativo con un jefe tóxico, o a la de una familia dominada por una figura manipuladora. Es verdad, las dinámicas de poder se repiten. En ambos casos, todos caminan sobre cáscaras de huevo, tratando de adivinar el humor del líder, y los recursos se desperdician en manejar el ego de una persona en lugar de construir algo productivo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo aterrizamos la historia de un emperador romano a la cotidianidad? Si conectamos esto con el panorama general, la primera gran lección que extrae el autor es aprender a reconocer las señales tempranas antes de que la estructura colapse. No nos cruzamos con emperadores romanos en la oficina, pero sí con la manipulación emocional, con la victimización como herramienta para evadir responsabilidades, o esa necesidad enfermiza de microgestionar y controlar que asfixia a un equipo. Sí, la necesidad de control absoluto. Identificar esos comportamientos a tiempo es lo que evita que la toxicidad se institucionalice. Y esto subraya otro punto central del libro: la relación inquebrantable entre la salud mental y el liderazgo efectivo. La caída de Calígula demuestra que el bienestar emocional no es un extra agradable en un líder, es el requisito fundamental para ejercer influencia de manera ética. El texto contrasta esta ruina con la figura de Augusto, quien fomentó la paz y la prosperidad liderando desde la prudencia, construyendo alianzas reales en lugar de gobernar desde el resentimiento y el miedo. Y también nos deja una advertencia muy clara sobre el respeto frente a la soberbia. Valorar las normas, las tradiciones y a las personas que sostienen una organización es lo que otorga estabilidad. Las decisiones extravagantes y el despilfarro siempre terminan aislando a quien las toma. Por eso, el texto enfatiza tanto el cuidado del círculo de confianza. Fundamental. Aislarse por paranoia crea cámaras de eco peligrosas. Lo vital es fomentar la colaboración y rodearse de personas que tengan el coraje de ofrecer honestidad sin temor a represalias. Me encanta cómo el autor sintetiza el peligro de la inacción frente a estas dinámicas. Hay una frase lapidaria que dice: un liderazgo destructivo no se detiene solo. O lo limitas o te arrastra. Es un recordatorio de que la toxicidad tiene una inercia propia. Si no se le opone resistencia activa, su curso natural es la expansión y la destrucción del entorno. Y afortunadamente, la exploración no se queda en el diagnóstico y la historia. La segunda mitad del material es un manual de acción metodológico compuesto por 5 pasos muy específicos para evitar contaminar la mente. El primer paso se denomina identificación. Y este paso es engañosamente simple, porque no se trata solo de pensar en quién nos cae mal. Exacto. Va más allá. El autor sugiere hacer un inventario casi fisiológico de nuestras interacciones, evaluar cómo queda el cuerpo y la mente después de ver a alguien. Si la respuesta recurrente es un agotamiento inexplicable, irritación o confusión mental, el texto afirma que no es una casualidad. Ese inventario corporal es fundamental porque a menudo racionalizamos el mal comportamiento de los demás. Decimos, bueno, tuvo un mal día, o es que así es su carácter. Claro, justificamos todo. Pero el cuerpo no miente. Ese agotamiento es el resultado directo de la energía cognitiva que el cerebro gasta intentando procesar la manipulación o la negatividad irracional. Una vez que se identifica de dónde proviene la fuga de energía, el manual avanza al segundo paso, que es límites y distancia. Pero aquí es donde me surge una duda sobre la pitación práctica, porque decir pon distancia suena muy bien y muy fácil, pero ¿qué sucede cuando esa influencia tóxica es tu jefe directo del que depende tu salario, o un familiar cercano con el que tienes que compartir la cena de fin de año? ¿No siempre se puede cortar el vínculo de raíz? Es una objeción completamente válida y el material la contempla con mucha madurez. Poner límites no siempre significa una confrontación dramática o cortar el contacto abruptamente. A veces implica utilizar tácticas de distanciamiento emocional. Consiste en comunicar los límites de manera asertiva, estrictamente profesional o cordial, y reducir sistemáticamente el tiempo y la profundidad de la exposición. O sea, acortar las interacciones. Exactamente. Si una interacción duraba 1 hora y terminaba en discusiones personales, se reduce a 15 minutos enfocados únicamente en hechos. Se cierra la llave de paso de la información personal que se le entrega a esa persona, neutralizando su capacidad de manipulación.
Es decir, volverse menos reactivo y menos disponible. Tiene muchísimo sentido. El tercer paso que propone el autor es más proactivo, crear un entorno positivo y desincentivar la toxicidad. Esto abarca a buscar comunidades de crecimiento, pero hay una directriz muy específica sobre el comportamiento diario, rehusarse a participar en chismes o conversaciones negativas. Y te pregunto, ¿por qué el libro le da tanta importancia a algo que parece tan inofensivo y cotidiano como un chisme de pasillo? Porque participar en rumores es el mecanismo de transmisión más rápido de la desviación normalizado que mencionamos al principio. Si observamos la neurociencia detrás de esto, enfocarse constantemente en los defectos ajenos o en el drama reconfigura las redes neuronales para detectar amenazas y negatividad por defecto. Te cambia la forma de ver el mundo. Y literalmente te reconfigura. Además, al prestar atención al chisme, uno se vuelve cómplice, validando y recompensando a la persona tóxica. Al negarse a participar, al cambiar de tema o retirarse, se le quita el oxígeno a esa conducta, desincentivándola en todo el ecosistema. Le cortas el suministro de atención. Exacto. Ahora, el cuarto paso es probablemente el que requiere mayor valentía porque implica mirarse al espejo, la autoevaluación continua. Es facilísimo señalar a Calígula o al compañero de trabajo quejoso, pero me pregunto cuántas veces somos nosotros mismos el elemento tóxico sin darnos cuenta, propagando resentimiento o actuando desde la victimización cuando las cosas no salen como queremos. Este punto requiere una gran dosis de madurez emocional. El verdadero poder personal, según esta filosofía, no solo reside en blindarse de los demás, sino en auditar constantemente las propias reacciones. Es identificar cuándo estamos operando desde el ego herido en lugar de la resolución de problemas. Ser honestos con nosotros mismos. Trabajar activamente para corregir esas posturas y tener la humildad intelectual de buscar retroalimentación honesta y ayuda profesional si es necesario. Y para mantener esa claridad, llegamos al quinto y último paso, los hábitos de mantenimiento. El texto recomienda prácticas como llevar un diario de gratitud, utilizar afirmaciones, meditar y buscar mentores. A simple vista, algunas de esas herramientas pueden sonar a lugares comunes del desarrollo personal. ¿Cómo funcionan realmente como un escudo frente a entornos altamente manipuladores? No funcionan por arte de magia. Funcionan como un mecanismo de defensa cognitiva. Cuando alguien practica la gratitud sistemáticamente, está entrenando a su cerebro para buscar y reconocer recursos, soluciones y aspectos positivos en su entorno. Esto mantiene el umbral de tolerancia a la negatividad muy alto. No dejas que baje la vara. Exactamente. Si tu mente está anclada en el crecimiento, el contraste con una actitud tóxica o deshonesta es tan discordante que resulta imposible ignorarlo. Estos hábitos aseguran que la brújula interna siga apuntando al equilibrio, impidiendo que la mediocridad externa parezca aceptable. Básicamente, mantienen las defensas inmunológicas del cerebro altas. Toda esta sección de acción culmina con una reflexión del autor que es un golpe de realidad espectacular. Esto plantea una pregunta importante para cada individuo sobre la responsabilidad social. El cierre del autor dice, si no eliges quién entre en tu vida, la vida elige por vos. Creo que resume a la perfección la urgencia de abandonar la pasividad y tomar las riendas de nuestro círculo íntimo. Es un llamado contundente a ejercer el libre albedrío social. Dejar que la inercia decida con quién pasamos nuestro tiempo es abdicar de la responsabilidad sobre nuestro propio futuro. Para despedir esta exploración, me gustaría proponer una hipótesis que surge al conectar todos estos puntos. Hoy analizamos extensamente cómo el comportamiento tóxico opera con la misma eficacia y peligro que un virus altamente contagioso. Pero esto nos abre la puerta a una idea nueva y desafiante. ¿Es posible que la inmunidad también tenga esa misma capacidad de contagio? Si una persona asume una responsabilidad emocional radical, establece límites inquebrantables, se niega a participar en el drama y mantiene sus hábitos de crecimiento frente a la adversidad, ¿podría esa persona convertirse en la vacuna que termine sanando y elevando el estándar de todo su ecosistema social, obligando a los tóxicos a evolucionar o a marcharse? Muy bien, hemos llegado al final de este episodio.
Antes de despedirme, si te gustó lo que escuchaste, te invito a seguir Principios del Poder en Spotify. También podés encontrar más contenido en mi Instagram, @Sergio Feller. Ahí además tenés acceso a Sergio Feller GPT, mi asistente de inteligencia artificial. Es mi clon digital creado para ayudarte a resolver problemas y volverte más poderoso. Si querés probarlo, envía la palabra poder y vas a recibir el enlace. Y si este episodio te aportó valor, deja tu calificación en Spotify. Eso ayuda mucho a que este mensaje llegue a más personas. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio.